Y mueve el esqueleto. ¿Qué pasa cuando las personas familiares que están en ese lugar no son las personas idóneas para ocupar los cargos? Dígale al papá que usted va a echar a su hermano. Si usted es familiar mío y me va a dejar de hablar porque yo no recibo en mi compañía, se puede alejar, así de simple. Yo confío en Andrés, en Daniel, yo confío en Juan Manuel, pero yo no sé cuál va a ser su esposa. Y si el día de mañana falta usted y su esposa está loca, yo no quiero que esta empresa se acabe por la loca que usted trajo. Contemos un poquito de historias de lo que ha pasado por ahí, porque aquí en Bombillo, mira la cara de Daniel, suceden cosas, aquí han sucedido cosas, ¿verdad? Y por lo general, cuando las cosas terminan, no terminan muy bien. Yo sé que orgánicamente se puede dar, pero si en una pelea alguien dice, no, pero es que mire, es que mi jefe, parce, nos toca echarlo, chao. Y mueve el esqueleto. El tema del día de hoy en Animación para todo el mundo, ustedes saben que esto es un podcast de animación, pero también es un poco un podcast empresarial, de nosotros cómo hemos llegado con el estudio a consolidarlo como una empresa, a internacionalizar nuestros servicios. Pero el día de hoy vamos a irnos un poquito más hacia lo empresarial, hacia cómo conformamos nuestros grupos de trabajo y cómo decidir quién va a ser parte de tu equipo, ¿verdad? A veces uno no escoge el equipo, a veces el equipo llega. Y estoy hablando hoy vamos a hablar de hacer negocios con la familia y con los amigos. Ahí pongan la música del padrino. Bueno, ¿por qué es que estamos tocando este tema? Este tema lo estamos tocando porque precisamente en los comentarios uno de ustedes preguntó, bueno, ¿y cómo es esa vaina de hacer negocios familiares? ¿Qué pasa con eso? ¿De qué se trata? Y precisamente hoy vamos a hablar porque eso tiene muchos mitos, tiene muchas cosas que se tejen alrededor de eso, porque unos dicen, no, son negocios difíciles de manejar, tiene muchos problemas y sí, tiene muchas dificultades en su camino. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y yo no solo me quedaría en la familia como la familia en cuanto a esos de consanguinidad. Yo hablaría de la familia como esos amigos cercanos, Claro. esas personas cercanas, qué implicaciones tiene, cómo se lleva, qué recomendaríamos hacer, qué recomendamos sobre todo no hacer. Entonces, bueno, hablemos un poquito de todo eso. Sí. Y es que yo creo que muchas personas, así sea en un negocio de empanadas, pues, como les estabas diciendo, vamos a hablar un poco desde lo empresarial y nuestros casos específicos, nuestros ejemplos, porque lo vivimos al día a día, pero así sea en un negocio de empanadas, es muy normal que en un emprendimiento el primer círculo de apoyo sea la familia, sea o la novia, o el esposo, o el hermano, el papá, la abuelita le prestó plata para que empezara su negocio, la tía se metió, el primo, ¿cierto? Eso es lo más natural, que eventualmente cuando vos tenés una empresa, hayan este tipo de vínculos que pues van a afianzar, son las personas más fieles, más leales y las que van a construir más en el grupo, o puede que eso se convierta también en un problema porque se mezclan varios cables, ¿verdad? Contanos, Daniel, voy a poner aquí como en contexto, tiene una empresa también familiar, una empresa que su padre y su hermano administran y fundó hace ya ¿cuántos años? Ya lleva mucho rato, no te sabría decir cuántos años. Bueno, en mi caso, tengo una empresa familiar, mis padres fundaron una empresa audiovisual hace 30 años, más o menos, y tenemos el otro ejemplo, el caso Bombillo Amarillo, que por estatutos decimos, si usted va a contratar a alguien de la familia, tiene que preguntarle a la junta, que son los otros socios, ¿verdad? Entonces tenemos los tres escenarios, una que no hace parte de la industria audiovisual, una de 30 años audiovisual que fundaron mis padres, que se separaron y que después ahora siguen trabajando juntos, y la empresa en donde dijimos, si usted quiere a alguien de la familia, tiene que pasar por estatutos. Entonces les tenemos hasta historias y cosas que les van a gustar. Bueno, entonces hablando de eso, precisamente mi padre fundó una empresa que nada tiene que ver con la animación, es de tema de logística, comercio internacional, bodegaje, camiones y vainas de estas. Y fue una empresa que precisamente él arranca con unos compañeros, pero que eventualmente termina llevando familia a trabajar con él. Y dentro de ese viaje, pues eso tiene sus pros y sus contras.
empezamos a ver que la empresa, obviamente, como habían familiares, son personas muy comprometidas con lo que se estaba haciendo. Personas que empiezan a entregar mucho porque saben que tienen el apoyo del hermano, porque eran tías que trabajaron en la compañía. Les y duele la empresa. Les duele la empresa. Pero empieza también a tener unos inconvenientes y es, ¿qué pasa cuando las personas familiares que están en ese lugar no son las personas idóneas para ocupar los cargos? Entonces empezamos a encontrar otros problemas que, en mi opinión, dificulta la toma de decisiones objetivas dentro de la compañía. Entonces, hablando de parte de lo que nos preguntaban es, bueno, y ese tema de las empresas familiares y más, yo no soy muy amigo de ellas, para serles franco. O sea, Daniel Vélez, cuando crea Bombillo Amarillo, por eso Bombillo Amarillo tiene unos estatutos donde está blindado en ese sentido. Y es porque para mí la toma de decisiones, cuando la familia está involucrada, hace que se piense con el sentimiento y no con la cabeza. Es como pensar con el corazón y no con la razón. Entonces, digamos que yo no soy muy partidario de ellas, precisamente porque siento que, claro, yo estoy trabajando con mi hermano trabaja en mi empresa y no está cumpliendo bien sus funciones, dígale al papá que usted va a echar a su hermano. Es una situación en la que nadie se quiere ver involucrado. Entonces yo no soy muy partidario de ese tipo de relaciones. O sea, yo he visto muchas dificultades en ese sentido porque siento que se pierde objetividad, ¿sí? Y de hecho siento que parte de las dificultades de crecimiento de esas compañías familiares, específicamente las que dentro de la familia Vélez Carvajal hemos tenido, es precisamente eso, que como siempre ha estado el factor familiar involucrado, hace que las decisiones se tomen con el corazón más que con la razón. Y claro, se está perdiendo plata, sí, pero lo está haciendo X persona. Sí, bueno, sigamos adelante y sigamos pidiendo plata. Hombre, si uno monta un negocio, pues no es para perder plata, montas más bien una beneficencia y pedís donaciones. No sé, creo que es una forma fría de verlo, pero es que si no, hasta la parte familiar se pierde. Va a empezar a entrar unos choques que van a terminar decantando a problemas más allá, donde los hermanos ni se puedan ver, los tíos ni se puedan ver, o si se siguen viendo, ahí va a quedar una espinita que no es tan fácil de sanar. Yo tengo como dos visiones al respecto. A mí me parece que las organizaciones familiares, obviamente existen empresas que han sido como un bombillo, que con estatutos y súper empresarial, y todo es muy claro, esas son las reglas del juego y para adelante, pero hay otras organizaciones familiares que se consolidan en unos emporios y que es justamente como ese vínculo familiar que permite construir algo, porque sabe uno, esta persona va a ser fiel a la empresa, es parte de la familia y va a desarrollar este tipo de negocio o esta unidad de negocio y la crece. Entonces por otro lado está el administrativo que se desvela porque las cosas en la familia salgan bien, y es la familia y grupos empresariales gigantescos que lo han logrado. Pero por otro lado, lo que acabas de mencionar, también el tema de estar trabajando con la familia muchas veces hace que los problemas de números, los problemas financieros, los problemas incluso de algún trabajo que no se entregó, se lleven a la casa. Entonces, cuando esas cosas pasan, eso empieza a generar esa fricción en la relación, que uno son como costos intrínsecos adicionales, que uno costos no- adicionales no- que no- estás pagando. uno tiene que ser muy consciente. Usted lo quiere hacer, usted puede crecer con su familia cosas gigantescas, pero ahí también hay que separar las cosas, porque llevarse los problemas a la casa, sea con su pareja, con su familia, con su hermano, con sus amigos, puede que salga muy caro después. Relaciones invaluables que al Que se final terminan tienen perdiendo precio. o se ven afectadas. Ve, Andrés, aquí en Antioquia, nosotros somos de Medellín y obviamente aquí vemos unos casos donde hay muchas empresas familiares muy grandes con Sí. unos emporios impresionantes, Ujú. pero creo que tiene que ver también con que las reglas son claras. Sí. Y de hecho, cuando uno crea una empresa y la quiere hacer con factores familiares, creo que tiene que ser muy claro en las reglas de juego de quién y por qué entra a la compañía. Mira que muchas veces en las empresas exitosas a nivel familiar, quien entra a la compañía no es simplemente por ser el hijo de, es el hijo de que se preparó con, que estudió X, que hizo tal cosa, que hizo tantas vainas más que hacen que sea la persona competente para tener cierto rol dentro de la compañía. Entonces creo que la parte o uno de los temas más importantes para que la compañía sea realmente eficiente es que debe tener unas capacidades muy claras en ese aspecto. Por ejemplo,
nosotros vemos, no sé, a los Sarmiento, vemos a los Gilinski, vemos unos nombres muy importantes en Colombia que han logrado esos emporios exitosos, pero cuando uno va a ver la hoja de vida del hijo, de los estudios, incluso muchas veces pasa que trabajaron en otras empresas, adquirieron experiencia y solo cuando tuvieron la experiencia los reciben en la compañía de la familia. Entonces creo que tiene que tener unas reglas muy claras, Andrés, para poder que ese fluir dentro de las empresas familiares sea fácil. Y yo agrego algo, y es, volvemos al caso de Opción Video, ¿cierto? La empresa de la familia tuya. Yo creo que cuando los roles son claros es donde las fricciones se minimizan. No desaparecen, pero se minimizan. Entonces tenemos el caso de Gabriel con un tema creativo, con un tema administrativo muy claro, pero tenemos a tu mamá con un tema comercial y un tema de gestión de producción muy claro. Entonces como tenés dos roles que son complementarios, que a veces puede que se encuentren, pero que son complementarios, pues digamos que eso permite que vos puedas tener una compañía donde convivan los dos. Claro, después de 30 años llegamos a ese punto, ¿no? Los 30 años antes estuvo Bueno, como... y es que nunca, no era así. A ver, ¿cómo era pues? Bueno, les voy a contar yo por qué llegué a la animación, porque eso también Se fue... va a embalar, va a contar aquí infidencias que el papá y la mamá No, van a es que cascar. tan es así, muchachos, que es que vea, voy a voltear esta cámara, a ver si esto se puede voltear. Vea, el que está por allá metido haciendo... A ver, este no. Este por aquí, esperen. Ese es mi papá, el director del podcast. A ver, yo vuelvo a encuadrar a Daniel aquí bien juicioso. Ahí, a ver, va, lo muestro. De nuevo, mírenlo. De él es nuevo, Gabriel. véalo, ese... Ya lo han visto por aquí hablando que me de hizo hincha del guiones. Medellín. Y si no lo han visto, miren el guión. Ahí arribita les vamos a poner el botoncito para que vayan a ver el de guiones, que es muy bueno. El tema creativo, escribir para esto, es con Gabriel, uno de los podcasts más interesantes y que más vistas ha tenido. Mírenlo porque aquellos que son creativos va a ser súper valioso. Bueno, y aquí hablando de la familia, aquí me dicen en los comentarios, porque los leemos, muchachos, aquí no crean que no los leemos. Tan lindo mi niño, la familia siempre apoyando, es el primer círculo que lo apoya a uno. Pero también nos ponen, muchas gracias por este capítulo muy bueno, el capítulo de hacia dónde va la animación. Hermenegildo nos pone que se le olvidó comentar algo importantísimo y es la IA, es muy reiterado eso, no hemos hecho capítulo de la IA, ¿o sí? Hemos Sí, ya hablamos un poquitico de ella. tocado, pero no hemos Lo hecho un hablamos con capítulo. Juan Manuel Ochoa, solo que estabas de viaje. Ah, siga paseando, claro. mijo. Ya Bueno, entonces siga viajando. Ya le hicimos su capítulo, Hermenegildo. Ojalá hubieran conocido Blender antes, seríamos más pro en estos momentos. Me gusta mucho el podcast. Y es que estábamos hablando mucho de Blender en ese capítulo, entonces les gustó. Así es. Y es que yo animando al tralalero, tralala, mientras ustedes hablan de ello. Excelente, todo muy cierto, nos dice Walter Duque, en especial la parte del entretenimiento, lo están satanizando en muchas partes. También tenemos derecho a simplemente entretenernos. De acuerdo. Así no se aprenda nada. El ocio de la sociedad también lo necesita y es el camino. En el camino se aprende. Muchas gracias. Bueno, buen contenido, colegas. Ahí dice Javier Urrego, qué bueno fuera que hicieran unos tutoriales desde cero con programas como Blender y Unreal. Sería espectacular. Ahí después de ese comentario hicimos un capítulo de cómo hacer sombras en Toon Boom. Pero bueno, Blender y Unreal, para allá vamos. Esos son los dos software que son el horizonte, creo, en este momento. Qué episodio tan bueno, siempre los escucho mientras voy trabajando. Saludos. Bueno, así es, los leemos, muchachos. Vamos a seguir leando entonces. ¿Yo por qué llegué a la industria de la animación? Justamente porque estaba un poco hastiado, cansadito. Después de una producción que estuvo un poquito complicadita, no voy a entrar como a hacer más grandes los eventos, pero les voy a contar una historia. Yo tenía más o menos 22, 23 años cuando empecé a desarrollar en ese entonces un cortometraje live action de cámaras, actores, y empecé a involucrar mucha gente. Se involucró mi mamá, que era la productora, mi exnovia de ese entonces era otra productora, mis amigos de ese entonces, que ya no tengo ninguno de esos amigos, después de ese corto como que dejé de hablar con mis amigos de ese entonces. O sea, eso es una historia de ruptura atómica. Entonces, empecé a desarrollar ese cortometraje, se llama Aurívoros. Por ahí está, hasta está creo que en Retina Latina o en RTBC Play, en alguno de esos dos, disculpa. Es que esto es duro, recuerdos duro. de Vietnam. Entonces, el cortometraje se grababa en un pueblo, se llama Cocorná, y teníamos
que llevar los equipos en camionetas, o sea, la logística era muy difícil porque nos teníamos que meter a un pantanero, muchachos, ustedes no se imaginan, atravesar una montaña prácticamente llevando 40 minutos una luz, devolverse 40 minutos hasta el carro, llevar otra luz, 40 minutos y así, entonces era subir y bajar, todo el equipo empantanado, fue muy, muy, muy difícil las condiciones del rodaje y eso fue atómico, porque entonces unos peleaban con la productora que era mi mamá, la otra productora peleaba con el equipo, todo el mundo empezó como a romper relaciones y yo en la mitad de todo el mundo estaba ahí pues porque creía en el proyecto, creía en mí, muy bonitos en ese momento, pero entre ellos había una discordia que ustedes no se imaginan. Los rodajes eran muy largos, era mi primer cortometraje, yo no tenía tanta conciencia de set. Sí había rodado otras cosas, ¿verdad? En la universidad, pues yo siempre estuve muy afín al audiovisual, pero este proyecto como proyecto grande era el primero que yo dirigía. Y eso al final, mejor dicho, terminé con la novia, dejé de hablar con mis amigos, me fui de la casa de mi mamá, como que con todo el mundo dije, adiós, me voy. Seguí trabajando durante un tiempo en la empresa familiar, que es Opción Video, yo era como asistente de dirección, asistente de producción, sumar recibos, y un día recibo la llamada, esa típica llamada del call center diciendo, ¿usted ya conoce los servicios de bombillo amarillo? Así en rolo. Y dije, ¿cómo así que Medellín hacen animación? Entonces fue por esos incidentes de mezclar la familia, los amigos, la pareja, en una producción audiovisual que dije, me voy para la animación y heme aquí. O sea, gracias a eso es que estoy aquí parado ante vos, Daniel. Pero bueno, lo que pasa es que el tema familiar es muy complejo y no se queda solamente en ese tema de fundar la empresa y demás. De nuevo, retomando, porque es que la pregunta es, y bueno, ¿y eso qué? ¿El tema familiar sirve, no sirve? ¿Cómo lo hacemos? Y es, yo creo que lo primero es, a ver, se pueden hacer, pero de nuevo, las reglas tienen que ser muy claras. Pensar que si una persona va a entrar, y esto ya lo voy a conectar con otra cosa, Andrés, y es cómo entra un familiar a bombillo amarillo, ¿sí? Creo que tienen que ser muy claras es las reglas. Si voy a entrar, pues, ¿por qué entro? ¿Qué voy a aportar? ¿Qué voy a agregar? Porque es que de nada sirve en una organización llegar a hacer lo mismo que ya se hace. ¿Listo? Eso no sirve para nada. O decir que yo sé hacer una cosa y cuando estemos trabajando resulta que no sabes hacerlo, entonces al final estás perdiendo plata pagando un salario de un familiar que no puedes echar porque es el familiar. Entonces, ¿qué pasa en Bombillo? Bueno, o qué pasa, a qué nos enfrentamos nosotros como dueños de una compañía como esta en el día a día, y nos pasa constantemente. Y es, contrate al primo, contrate al familiar, contrate a la tía, contrate a no sé quién. Y yo en eso sí he sido un poquito práctico. Se lo decía, miren, actualmente en Bombillo trabajan dos de mis mejores amigos, pero puedo decir con tranquilidad que no los contrató Daniel Vélez. No fui yo quien pidió que ellos entraran a la compañía. ¿Qué pasa? Precisamente esos amigos, y por eso decía que no es solo la familia, sino esas personas cercanas, uno de ellos se llama Andrés López, lo conocen como Rino. Cuando Rino llega a trabajar conmigo, pues llegó a trabajar conmigo porque creía en mí, empezó a trabajar, pero fue de las últimas personas contratadas por nómina en el estudio. Y ustedes dirán, pero si era tu amigo, ya trabajaba con vos, ¿por qué no lo contrataste? Porque yo tenía muy claro que él y yo teníamos una relación tan cercana que si yo lo contrataba por nómina, yo después no lo iba a poder echar. Así de simple. Entonces él empezó a trabajar con nosotros y trabajó por ahí 2 años como prestador de servicios, o sea, trabajó muchísimo tiempo. Y llegó un momento donde Juan Manuel Ochoa, recuerden que Bombillo somos 3 socios, David Andrés Mesa, Juan Manuel y Daniel. Juanma me dice, Dani, este tipo es brillante, contratémoslo ya. Yo le dije, lo contrata usted, yo no lo contrato. Porque él y yo somos mejores amigos. Listo, hay un tema que va más allá de la relación profesional. Entra porque ya demostró las capacidades, llevaba 2 años trabajando con nosotros, seguíamos entregándole más cosas y más responsabilidades, ya hasta lideraba gente, pero yo no lo quería contratar y yo soy el gerente del estudio, entonces yo decía, no, yo no lo contrato porque es que hay un tema, un vínculo personal que yo no voy a romper ahí por temas laborales, lo contrata usted. Y así lo hicimos. Él dijo, no, Dani, es que él tiene que entrar, ¿cierto? Lo mismo pasó posteriormente con Santi. Con Santi yo te mostré el perfil y demás, y vos dijiste, no, sí, Dani, que entre porque es un pelado que realmente vale la pena, tengámoslo aquí dentro del estudio. Un pelado, literal, bueno, es calvo. Sí, es un pelado calvo. Pero miren, precisamente cuando se tiene muy claro la forma y la metodología, creo que se puede hacer este tipo de cercanías.
¿Qué me ha pasado en el otro lado? Y tengo tíos, primos que ya no me hablan por esto, porque real no me hablan, pero es porque yo tengo muy claro que, primero, si usted es familiar mío y me va a dejar de hablar porque yo lo recibo en mi compañía, se puede alejar. Así de simple. Esa misma filosofía la apliqué en mi matrimonio y por eso no invité a tanta gente. Y es que llegan y me dicen, mi hijo, contrate a fulanito, que es que él sabe dibujar y necesita trabajo. Yo le digo, claro, yo lo contrato, que presente la prueba de ilustración y de animación. Si la pasa, yo lo contrato. Solo si la pasa, porque es que yo no le he cerrado la puerta a ningún familiar. Solo que el familiar tiene que tener las capacidades para que no me haga quedar mal, porque es que después me va a decir Andrés, que es mi socio, que no tiene un vínculo familiar conmigo, vení, Dani, es que tu primo no sirve para nada. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso tiene que ser muy claro. Y de verdad, miren, me pasó una vez que un familiar quiso entrar, pero no fue capaz de hacer el test de ilustración. Están llenándonos el café. Refil el café que se nos acabó. Qué pena. Muchas gracias. En la mitad del este pequeño break ahí, pongamos música. Perdón, Lucecita, entre tranquila, que si nos ven en cámara, Lucecita es muy importante en este estudio. Bueno, Lucecita es la persona que nos mantiene hidratados durante el podcast, ¿listo? Y el podcast y los no podcasts y las reuniones y todo, esa mujer es vital en esta compañía. Hace que no nos muramos en nuestra inmundicia también, muy importante. Bueno, volviendo al tema, entonces miren, me pasó también que me pedían contratarlos que para mostrar experiencia, me pedían que contratarlos para que les diera oportunidades, y yo les decía, muestren las pruebas, muestren que tienen las capacidades, demuestren que son las personas idóneas para esto. Y cuando demostraban que no eran las personas idóneas y yo se los decía, me dejaban de hablar. Entonces yo, en esa parte, por eso es que yo soy como tan crítico con el tema familiar, Andrés, francamente. Sí. Y es porque en vez de hacer que se me estrechen los lazos, los arroto. Entonces yo ahí digo, hombre, incluso como familiares, si ustedes son familiares y van a estar entrando a las compañías de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, sean muy conscientes si ustedes sí son las personas para esas empresas, porque es que lo ponen a uno, que es el que está a la cabeza de la compañía, a tomar decisiones con respuestas que ustedes no quieren escuchar. Y ahí es donde empieza el problema. Hey, pero si el presidente pone a sus hijos y a su nepotismo a full, pues en las empresas ¿Y cómo va el también. país? Entonces, ese es el punto. Ahí te encuentras con unas dificultades que uno pone el corazón por encima de la funcionalidad. Afortunadamente, Opción logró sobrevivir a eso, pero hay otras empresas que no logran tener esa suerte. Hay empresas que eso llega a un punto y a un nivel de pérdidas que se pierde la empresa y se pierden las relaciones familiares alrededor de ella. Entonces, ahí uno tiene que ser muy consciente. De nuevo, no es que no se puedan, porque la clave de las empresas familiares están en las reglas, que las reglas estén claras. Andrés, ¿qué pasa si Dios no quiera, yo me muero en Bombillo Amarillo? ¿Qué dicen los estatutos? Bueno, los estatutos dicen que los socios tienen la opción de primera compra antes de que la esposa llegue a ser socia, porque en teoría, y los hijos también, quien heredaría las acciones del estudio sería Juli, y pues Juli, pero no tendría la posibilidad de ejercerlas porque nosotros tendríamos que salir a comprarle las acciones para no tener como esas dificultades después de cómo vamos a hacer nosotros tomando decisiones en un estudio con una persona que no es de animación, ¿cierto? Yo te he contado por qué hicimos poner esa cláusula en Bombillo, ¿no? Bueno, miren. ¿Qué pasa, muchachos? Bombillo Amarillo fue una empresa que montamos cuando todos estábamos solteros. Sí, dentro de poquito Andrés se va a casar, propuso matrimonio en el sí, una cosa espectacular, una cosa increíble, pero hoy no vinimos a hablar de eso. Felicitaciones, por cierto. Muchas Andrés. gracias, Me alegro muchas mucho. gracias. Además que Juani, yo la llevo en mi corazón. Miren, hablando de esa parte de por qué existe esta cláusula, es que usted no sabe con qué loca se va a casar el otro. Así de simple. Usted no sabe con quién va a estar relacionado el otro. Entonces, parte del miedo que teníamos en Bombillo, porque Bombillo también tuvo unos ángeles inversionistas antes de que llegara Andrés. Esos ángeles inversionistas dijeron, vea, yo confío en Andrés, en Daniel, yo confío en Juan Manuel, pero yo no sé cuál va a ser su esposa. Y si el día de mañana falta usted y su esposa está loca, yo no quiero que esta empresa se acabe por la loca que usted trajo. Y entonces dijimos, listo, hagamos cláusulas que nos blinden ante esa situación. Que obvio, es una situación en la que nadie quiere pensar en que se va a morir, en que va a faltar, en que algo va a pasar. Pero que puede pasar, o incluso que el día de mañana yo me separe y este Bombillo Amarillo entre dentro de la discusión de separación de las propiedades de la familia, entonces
llegue un rollo que termine yendo en contra, porque, y lo hemos escuchado, quienes saben de la historia, las empresas colombianas, saben que Leonisa, una empresa muy prestante de Colombia, tuvo grandes dificultades también por las peleas al interior de la compañía, precisamente por los vínculos familiares. Y así como tenemos ejemplos muy buenos como los Gilinski, como los Sarmiento y como otros más, tenemos también ejemplos malos de empresas que se han acabado por las fricciones familiares. Entonces en Bombillo precisamente creamos esta cláusula para blindarnos para todas las situaciones posibles. Y es importante que cuando ustedes vayan a arrancar con sus familias tengan presente, ok, ¿cuáles son las reglas de juego? Cuando ya no seamos Andrés y yo y sean nuestros hijos Agustín, Jerónimo, Andrés Junior, Juanita Junior, lleguen aquí, o Juanma Junior, Luisa Junior, ¿sí? Cuando lleguen esas personas acá, ¿cómo va a ser el tema aquí de dirección? ¿Quién va a cumplir un rol? Resulta que es que Juan Manuel Junior se volvió gerente y Andresito Junior también estudió administración de empresas. ¿Cuál es el gerente para la compañía? Porque no pueden estar los dos. Yo no voy a pagar 2 salarios. Yo, Daniel Vélez, no permitiría hacer eso. Entonces, ¿cuáles son las reglas de juego ante esa situación? Es muy importante que en los negocios familiares estén claras el manejo cuando estamos y sobre todo cuando no estamos. Interesantísimo, Dani. No, es que la verdad, esto es una cosa frecuente, no es algo como, ay, ¿qué pasaría si yo hago una empresa? Es que es natural, o es como un camino que se va dando orgánicamente por lo que te decía ahorita, es nuestro primer círculo, hacer un negocio con la esposa o hacer un negocio con el amigo, o sea, son los primeros que uno conoce y cuando está necesitando de personas a los que primero le echa la mano o los que primero se asocian, ¿verdad? Entonces es muy interesante tener los estatutos muy claros. Yo también como reflexión digo, a mí me ha ido mucho mejor y es mucho más fácil mi relación en Bombillo que en la empresa familiar, porque en la empresa familiar hay familia de por medio, ¿verdad? Aunque me llevo muy bien con todos, sin ninguna duda, pero tomar decisiones es más difícil. Bueno, está como ese Pero tema hace parte de madurarla, porque mira que una cosa que yo he visto, tuve la fortuna de que me invitaran a ser parte también de la compañía de la familia de Andrés, entonces hoy en día también hago parte de Opción Video Digital. Que es muy bueno porque vos llegaste como un punto neutro también a la compañía. A eso voy. Las empresas familiares también maduran y hace parte del viaje, eso es como un niño, o sea, todas las empresas maduramos, empezamos a caminar y se manejan de una manera, pero primero, yo llegué también ya siendo un poco más maduro, porque no es el Daniel cuando estaba arrancando un emprendimiento, sino un Daniel con una empresa mucho más constituida y formada. Y es bacano porque hoy en día yo veo incluso cómo funciona Opción, y yo siento que es muy sano, porque claro, cada uno tiene unos roles muy claros, no dejamos de tener encuentros, pero ya son encuentros que se abordan de manera más profesional, mucho más ejecutiva, incluso entre los mismos familiares, y a mí eso me parece muy bacano. Eso hace parte del crecimiento, Andrés, obvio. Cuando son extraños, entre comillas, porque somos amigos, pero somos extraños, pues es más fácil la toma de decisiones. Pero también la familia hace que haya resiliencia, ¿sí? Y por eso les digo, pongan en la balanza qué es lo que la empresa tuya necesita. Si tú necesitas resiliencia para aguantar, a veces la familia es súper necesaria. Sí. Yo estoy seguro porque Gabriel nos lo ha contado, las historias cuando Opción Video Digital trajo por primera vez la televisión digital o la edición. Es la edición digital. No lineal. Edición no lineal. Y edición no lineal, la edición no lineal a Colombia, a Medellín. Claro, si vos no tienes esos vínculos estrechos, ellos no iban a aguantar a la locura que se estaban metiendo. Entonces uno tiene que ser muy consciente. Tratar de prever. Nunca uno logra hacer exactamente lo que planeó, porque ni siquiera en empresas como Bombillo, donde no teníamos vínculos familiares, nosotros planeamos que íbamos a vender 1.000 millones el primer año y vendimos 300. ¿Sí? Uno nunca logra lograr eso. Bueno, 300 es algo importante en el primer año, pero me refiero es, uno no va, eso no es una línea recta, eso es una curva, hermano, que es esto que devolverse y suba y devuélvase y suba. Es normal, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que ha pasado. O sea, de nuevo, no es para desanimarlos, porque a veces cuando tienen claro, ¿conoces a los de YEA? Sí, claro. Los de YEA, ganadores de Grammy Latino con su documental de Camilo, una cosa increíble. Tienen, por ejemplo, una relación muy sana familiar y tienen muy claro cuáles son sus papeles. Esa, para mí, es la clave. Y tienen a un Camilo, un tipo creativo que es un genio, hermano, y tienen a Mauro, un productor más ejecutivo, más de planeación, también tipo brillante, que combinan eso y hacen una empresa que hoy por hoy la está sacando del estadio. Es tener, yo creo que, las reglas y las funciones claras. Tal cual. Y a veces en el camino
a veces en el camino van pasando cosas. Quiero que toquemos un tema y que nos vamos metiendo con historiecitas también, porque esto es story time de cuando me metí con una productora. A veces sucede que estamos trabajando, y esto les puede pasar, puede que ustedes no sean los que son los dueños de la empresa, pero sí están trabajando en una empresa y terminan metiéndose con la compañera de trabajo y termina... Contemos un poquito de historias de lo que ha pasado por ahí, porque aquí en Bombillo, mira la cara de Daniel, suceden cosas, aquí han sucedido cosas, ¿verdad? Y por lo general, cuando las cosas terminan, no terminan muy bien. Bueno, muchachos, esta cara responde a algo. Mi vida laboral no arrancó con Bombillo, como ya se los acabamos de contar. Vea, ahí le trajimos. Qué bien el cafecito, hombre. Lucecita, te amamos. Andrés, también te amamos. Gracias. También por ayudarnos. Detrás de una producción de estas hay mucha gente. Andrés, Lucecita, Gabriel. ¿Cómo es que te llamas? Juanes. Lo que pasa es que Juanes llegó hoy nuevo, entonces por eso no lo conozco, apenas lo estoy conociendo. Entonces, Juanes, quienes nos ayudan a planear también esto, Meli, Melissa, Juan Pablo. Juanpa. Gracias a todos por eso, pero para que sepan que estas producciones llevan mucha gente. Miren, hablando de nuevo en el tema, y es que yo afortunadamente en mi vida laboral he tenido la oportunidad de caminar por diferentes empresas y algunas como empleado, algunas como clientes, algunas como proveedor y ver qué pasa con el tema de las relaciones. Y me ha tocado ver cómo relaciones profesionales se ven interrumpidas por temas personales, ¿cierto? Y entonces Pero story time, Daniel, no concepto, team, Entonces, miren, chisme. No, simple, no. Es que no. Andrés, me pusieron contra la espada de la pared. No, me tocó ver situaciones donde los jefes se metían con empleados y la novela que se desarrollaba al interior de la compañía no la queríamos ver ninguno de los demás. Porque entonces, claro, se fueron el día anterior a la fiesta, se metió el jefe con la empleada y al otro día pagamos los platos rotos todo el resto de empleados, porque ya la empleada llegaba llorando porque el otro jefe armaba una novela entre los dos. Y eso se fue una cosa tremenda. Entonces, cuando yo monté Bombillo... Ey, pero es que eso es delicado, o sea, si eres compañera de trabajo y yo soy un animador, pues no es lo ideal, pero bueno, pero si un jefe con un empleado, ahí sí es delicado. Es que miren, yo respeto mucho, porque es que uno pasa mucho tiempo en la empresa y que se den relaciones es normal, pero sí los invito a que sean muy responsables. Si usted es el dueño, si usted es el jefe, si usted es el que tiene un cargo un director, directivo, meterse con una persona que esté, entre comillas, por debajo de su línea de mando. Ajá. Porque el tema de la relación se va a complicar bastante, ¿sí? Y eso es lo que pasaba. No, entonces, eso es penalizado también, incluso por la ley. En mi trabajo hay... Pero sí, no, Andrés, porque es que a veces no sean las relaciones por temas de subordinación, que es cuando tiene unos componentes legales problemáticos. A veces simplemente se dio y eso es inevitable. O sea, que vos tengas una relación con una persona que es todos los días, sea una persona que está, digamos, por debajo de tu línea de mando, es inevitable. O sea, no, sí, yo sé que orgánicamente se puede dar, pero si en una pelea alguien dice, no, pero es que mire, es que mi jefe, parce, nos toca echarlo, chao. Exactamente. Pues sí, por una pataleta. Exactamente. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso. Y precisamente, yo tengo una filosofía y aquí uso una frase que es fuerte, pero yo digo, uno no le mete el pipí a la nómina. En Estados Unidos dicen, you don't shit where you eat. Bueno. No te cagas donde comes. Y los españoles le dicen, no metes la polla en la olla. Bueno. Imagínense, no soy el único que dice eso. Y lo sostengo, y de hecho incluso en muchas, a mí me invitan dentro del estudio a muchas fiestas, Andrés, y muchos dicen, ay, Dani, es que usted no va a nada. Muchas veces simplemente no lo hago porque prefiero evitar situaciones que se salgan de las manos. Digo, trato de ser muy responsable en eso. Yo soy muy objetivo. Me gustan las fiestas, me gusta el baile, me gusta el trago. Entonces a veces trato de no combinar esas tres cosas que me gustan con el trabajo. Claro, muy ¿sí? sabio. Soy así de responsable. Trato de no hacerlo porque al final termina decantando en situaciones que no quiero tener que enfrentar. Más bien me las evito. Y hablando de la anécdota, cuente usted la anécdota, Andrés. Ay, cuéntela acá, que es que el chisme no es mío. El chisme no es mío. Cuente a ver. De la cara. El lavadero. Pero no hablemos de mí, hay más situaciones por ahí. Gente, por ejemplo, que trabajaba en Bombillo y que se metía con cargos como en asistencia administrativa y que de repente la asistencia administrativa no era una persona muy cordial. ¿Y por qué estamos contando tantos chismes, Daniel? Bueno, no, pero miren, yo no voy a entrar a ese nivel de detalle porque no es responsable, pero sí
fue muy nocivo para la compañía y lo No voy a si decir les así. gusta a la gente. Había una persona, Arriba, rating. un director de producción dentro del estudio y tuvo relaciones con alguien dentro del estudio Diga cómo se llama. y ya no fue capaz de Eduardo. manejarlo después de eso y me renunció. Y era una persona que hacía parte de la columna vertebral del estudio. Por una relación. por O una sea, relación. se metió, imagínese, usted renunciara a su trabajo. ¿Cuántos estudios de animación hay en Medellín? No hay más de 3, 4, así como bombillo. Y usted renunciara a un trabajo, conseguir es súper difícil. ¿Por una relación? Y miren, Mijo. ¿y qué pasó? Bombillo Amarillo se vio en una dificultad muy tesa porque era la persona más experimentada en producción y gestión de producción, yo diría de Colombia, En ese animación, momento, en sí. animación. Tanto que hoy por hoy lo hace para mucha gente muy tesa. Que en una empresa solo de eso. Entonces, Un crack. que haya pasado eso fue muy, de verdad muy complejo porque nos vimos en situaciones que yo no quería afrontar, porque es que las dos personas que trabajaban eran muy claves para la compañía, una es de la parte de gestión y el otro, bueno, los dos en gestión, solamente que uno era un tema numérico y en el otro de producción. Entonces nos puso en situaciones muy difíciles. Ahora, como jefe, yo tengo que respetar que eso pase, es que es inevitable. Solamente que si me preguntan qué me gusta, no me gusta. Y no me gusta es por eso. No. Porque al final termina afectando un tema que es la tranquilidad de ellos, porque no es solo la mía, es la tranquilidad de ellos. Cuando llegan a trabajar y hay inconvenientes entre ellos, uno lo nota ahí mismo porque no se Claro. pueden ni hablar ese día, no se pueden ni ver, no sé. Son situaciones que son inevitables, pero que yo recomendaría tratar de evitarlas. No, es que es súper innecesario. O sea, métase eso en la cabeza. Haga, no sé, natación, vaya y patine y conozca gente. Yo sé que estar todo el día metido con personas aquí hace como que uno las ve de otra manera y vive cosas y que empieza a sentir cosas. Bueno, si pasa, es inevitable, pero traten de mantener la relación lo más Sean muy profesional posible. profesionales, sean Y eso muy que yo profesionales. les diría que eso nunca es igual. Nunca es igual. A nosotros hemos tenido casos aquí de triángulos amorosos, Daniel. No voy a meter mucho por ahí, pero imagínense, por ejemplo, voy a poner un caso hipotético. Está un muchacho que le gusta a una muchacha, pero el amigo también le gusta a la muchacha, entonces ya empieza a generar un roce entre ellos, se meten dos y el tercero quedó por fuera, y entonces eso simplemente... No, y peor, y que terminen, se termina eso y terminen entonces con el otro. Y termine con el otro, y después digamos que ya no quiere son con unas ninguno. novelas. O sea, ¿eso cómo impacta en el Montamos equipo? podcast de novelas. Pero no. ¿Cómo eso no lo va a impacta? hacer. Vamos ahora a la parte profesional. ¿Cómo impacta eso en el equipo? No, es que yo no le hablo a esta persona porque es que... Y entonces va donde el productor y trata de evitar el contacto con el otro. Tengo que hacer unas correcciones a un fondo o tengo que hacer unas correcciones a una animación y resulta que le tengo que hablar Dígale a esta usted. persona. O sea, cosas súper innecesarias que nos podemos evitar. Que bueno, aquí en este podcast familiar de relaciones de personales en general es porque esto es inevitable, o sea, esto se construye a punta de relaciones. ¿Con quién las hacemos? Uno se puede evitar varias cositas, ¿verdad? Y sí, a todos, yo el consejo que les doy es sean muy profesionales. Ahora, hay una cosa, Andrés, que si a mí me preguntaran, y yo voy a poner un ejemplo aquí, es, yo estoy casado y tengo dos hermosos hijos, un par de monos alemanes que adoro y que amo, una esposa que amo y está por encima de cualquier empresa, y a esto voy, y es, si yo hubiera conocido a Juli en mi ambiente laboral y hubiera pasado, hermano, yo no dejaría de tener a mi esposa por evitar una relación en el ambiente laboral, ¿sí? Y pienso que la familia está por encima de las empresas. Y siempre, y se lo digo aquí incluso a los empleados, cuando me dicen, ve, se me murió tal persona, me tengo que ir, yo les digo, mijo, la familia primero, me tengo Total. que ir a cuidar a mi hija, váyase que la familia está primero, y eso lo tengo súper presente y siempre lo he tenido muy presente. Nunca me privaría de haber conocido a mi esposa así hubiera trabajado conmigo. Y lo tengo clarísimo. Pero les digo a ustedes, eso es inevitable, eso va a pasar. Solo que sean muy profesionales. Y si eso pasa, mi recomendación es, incluso con esa persona que se están metiendo, hablen desde cuando estén arrancando, cómo va a ser cuando ya no estén juntos. Y es que las esposas o ese primer vínculo, el círculo más cerrado que es tu familia, es una empresa casi porque tenés que administrar los gastos, o sea, ya lo estás haciendo con esa persona, ¿cierto? Solo que incluso, por ejemplo, Juanita tiene un emprendimiento familiar, ella hace sus velas, tiene a sus papás que le colaboran, yo también voy y le colaboro, o sea, casi que ya hay ciertos movimientos, es una familia, eso es una Eso es empresa, inevitable, eso eso es es un inevitable. negocio, entre todo hay que poner, hay que salir adelante, ¿verdad? Solo que en la parte ya empresarial, si se puede evitar, yo lo recomiendo. Pues más que evitarlo es hasta eso. Si usted tiene tan claro que lo va a hacer con la familia, planéelo, ponga las condiciones, escriban y firmen las reglas, porque es que incluso en la familia usted sabe con quién se junta, pero no con quién se separa. Entonces es muy importante que las reglas estén tan claras que, listo, yo empecé un emprendimiento con mi hermano, esto no funcionó, usted se quiere ir, listo hermano, venda su parte que yo se la compro y
que todos queden tranquilos. ¿Alguna otra cosa para agregar, Daniel, sobre las relaciones y las empresas familiares, con meterse con los Una muy importante. Cuéntela. Cuando cuenten chismes como los que Andrés me quiere poner a contar, nunca digan nombres, sean muy políticos, Ey, muy pero cuidadosos. Eduardo, ¿quién es? De verdad, Eduardo no existe. lo seguiremos haciendo porque esto es bueno. Pregunten las cosas que quieran saber hasta de chisme, porque es que hasta yo me entretengo, esto es muy El divertido. lavadero. Algo así. Y bueno, muchachos, esperamos que se suscriban, que nos sigan en todas partes. Yo soy Daniel Vélez, el gerente de Bombillo Amarillo, y feliz de llevarlos por este viaje. Yo soy Dan, socio del Dani, productor ejecutivo, director, el que va a los negocios internacionales, va a los eventos y trae negocios Pero internacionales. ya estoy yendo yo también, Ah, sí, porque ya estoy va, mejorando Daniel. mi inglés. Gracias a Dios, pues todo funciona bastante bien. Pregunten de las cosas que quieran saber, por aquí estaremos. Suscríbanse, Abrazo. suscríbanse. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.